Hi, Dr. Paul. Hi, how are you? Am I able to be heard okay? Yes, I'm okay. Oh, good. Perfect. So you let me know when you want to start. I'm happy to share my screen when you're ready. Okay. Yes, I believe it is. Someone just asked in the chat, is the guided system available in India for ADIN? It is. I lectured for the ADIN audience in India a few months ago, so I know it's available there, if that's helpful. Hi, Dr. Paul, can you hear me? I can, yes. I'm just trying to share my screen, but Zoom is not allowing me on your end. So. Okay, we just have a question. Do you think you could finish your presentation at 1:50? My time zone is ahead of time. So right now it's 1 o'clock. Okay, so 2:50 for you, just so we have enough time for the question and answers. That's 2 hours, correct? Yeah, minus 10. Share. I don't have authorization. Okay, le tenemos que dar autorización para que comparta. Okay, hold on a second. Sure. I'm just hiding the video panel and perfect. So thank you for Muchas gracias por tener la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Es un honor para mí en la ciudad de Nueva York. Y algo que les voy a decir es que hablo relativamente rápido. Entonces, si necesitan que hable un poquito más lento, déjenmelo saber. Esta tarde para mí, esta mañana para ustedes, vamos a hablar acerca de la cirugía predecible guiada y cuáles son los métodos que debemos de utilizar, cuáles son las aplicaciones clínicas y cómo funciona esto funcionalmente en nuestras manos. Entonces, espero que ustedes puedan tener un poco de información valiosa de cómo podemos nosotros lograr esto de forma predecible. Entonces, quiero mencionarles que cualquiera de las compañías, manufactores o compañías que funcionen son una entre muchísimas opciones. Soy un consultor de varias casas comerciales de implantes, pero estos mismos conceptos pueden ser aplicados de otras casas comerciales, pero particularmente me gustan estos sistemas y les voy a explicar por qué es que me gustan estos materiales y estas marcas en general, pero quería mencionarlo desde un inicio. Entonces, ¿cuál es la importancia de utilizar pasos pequeños? Porque si no son cosas que son demasiado complicadas para nosotros en un inicio. Entonces, si realmente nosotros no entendemos cada paso en la secuencia, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos y cómo lo podemos lograr de forma exitosa, puede convertirse muy difícil. Cuando nosotros tomamos pasos pequeñitos de algo que podemos hacer de forma predecible y relativamente libre de estrés. Entonces, quiero empezar con un caso de un paciente. El paciente fue tratado para una prótesis implantosoportada. Utilizamos un enfoque con un colgajo para tener un mejor acceso al hueso. Hicimos nuestra otomía inicial, como pueden ver la imagen del lado derecho con un pin de indicador.
y todo está funcionando como lo queremos. Es un implante largo con una angulación que es bastante importante. Y la pregunta importante es qué tan realmente fijo puedo mantener mi mano con este ángulo y esta presión. Aparte tengo agua irrigante que está nublando nuestra visión. Está la succión. Hay un chorro de cosas que están sucediendo y puede ser un poquito difícil. Entonces vamos a ver cuál es el resultado. Esta es nuestra imagen con el pin de angulación y eso es realmente, nosotros somos los únicos que estamos haciendo cirugía guiada. Entonces, es un concepto nuevo en cirugía guiada durante los últimos 15, 16 años. En medicina llevan muchísimo más tiempo haciendo cirugía guiada. Es una cirugía normal, ortopédica, de una forma muy predecible, muy sencilla. Y están utilizando la misma tecnología e integración que estamos utilizando nosotros, con información en la superficie que utilizamos nosotros. De aquí vamos a ver dónde va esto. Este es una prótesis de un implante de rodilla. Esto se hace de forma también rutinaria con protocolos bastante similares y vamos a incorporar de forma común esta incorporación en odontología. Entonces, más o menos nosotros estamos 15 años atrasados en el proceso en comparación con los ortopedistas. El proceso es el mismo, realmente lo tenemos que adaptar y especial para nosotros. Entonces, la cirugía guiada en medicina es bastante común. En un inicio, las tomografías computarizadas y la impresión de computadoras se utilizaban en anatomía, mucho antes de que nosotros los empezáramos a utilizar. Entonces, a la derecha y a la izquierda, las imágenes pueden ver cómo podíamos transferir esa información al día de la cirugía, pero ahora podemos imprimir el órgano o la anatomía para poder practicar la cirugía y poder entender la anatomía muchísimo mejor. Entonces, esto nos va a ayudar desde un punto de vista visual, por lo menos, de la tercera dimensión. Los radiólogos intervencionistas también nos pueden ayudar a tener esta con tomografías de resonancia magnética y de contraste. Y en cirugía maxilofacial, en cirugía de todas las partes de nuestro cuerpo, neurológica también. Los cirujanos ortopédicos también, las tomografías axiales computarizadas, las imágenes estereolitográficas o guías de tercera dimensión para poder hacer osteotomías lo más precisas posibles en el hueso, como lo hacemos nosotros. Y podemos ver que hay algunos materiales comunes en la parte de abajo, como Materialize, Biomet y Zimmer, que todo el mundo conocemos. Y son tecnología que nosotros sabemos que se utiliza en medicina y ahora se está utilizando en una escala menor en cirugía oral y en odontología. Entonces, algo que les quiero impartir en esta parte de la mañana son las características de la cirugía guiada, porque vamos a regresar a esta diapositiva en varias ocasiones. Queremos incrementar la predictibilidad, hacer los procedimientos más predecibles, más eficientes y con eso estamos limitando los resultados negativos. Queremos sistemas que sean fáciles de utilizar, que sean fáciles de incorporar en nuestra práctica, que no sean demasiados obstáculos o una curva de aprendizaje demasiado alta. Queremos una fácil de utilización para el paciente. Queremos que sea financieramente disponible para que nosotros hagamos esta cirugía guiada, algo que podamos incorporar en nuestro paciente de tratamiento en la clínica de forma regular, de una forma financieramente responsable. Entonces tenemos la parte analógica y tenemos la parte digital. Tenemos uno que está guiada por computadora y la otra que está guiada por nuestro cerebro. Entonces la parte análoga es la imagen en la izquierda, a mano libre, una cirugía a mano libre. Imagínense una flecha y cuando lleguemos al hueso, y entonces tenemos todos nuestros 5 sentidos para poder llegar a lo que queremos, limitar nuestra visión, controlar la musculatura, controlar nuestra visión y mantener esa posición. El enfoque digital es como si fuera algo que está dirigido con láser. Disminuye nuestro campo de visión, disminuye nuestro campo quirúrgico, algo que sea más fácilmente lograble para un buen resultado. Aún utilizamos los 5 sentidos, pero estamos utilizando un incremento de esto. Entonces, la meta de hoy es tomar un implante regular, como por ejemplo este molar inferior, y tomar una imagen tridimensional para que podamos hacer una colocación predecible de los implantes. Y la meta es que nosotros podamos ofrecerles esta información el día de hoy. Entonces, ¿qué es la cirugía guiada estática? Vamos a empezar con una imagen tridimensional, con una tomografía axial computarizada, y vamos a ver que
para poder guardar las imágenes en formato STL que tomamos de una tomografía axial computarizada. Entonces podemos tener como un JPEG, que es como tenemos una imagen como una foto en nuestro celular o en línea. Entonces el imagen DICOM, perdón, es como nosotros guardamos la imagen de la tomografía axial computarizada. Después vamos a tomar una impresión clínica, ya sea analógica o digital, con un material. Puede ser alginato, por ejemplo, polivinil siloxano, o puede ser una imagen digital .stl. Puede ser CEREC, puede ser TRIOS, puede ser lo que ustedes quieran. Y con esta imagen de la superficie de los dientes. Y esto va a ser convertido a una imagen STL o una imagen estereolitográfica. Y esto es tridimensional de lo que nosotros podemos hacer y lograr. Y entonces lo podemos imprimir. Y después vamos a mandar estas imágenes a un laboratorio, o si tenemos el software apropiado, lo podemos hacer en nuestro consultorio y podemos entonces migrar la imagen tridimensional radiográfica o tomográfica con la superficie analógica o digital de los dientes, y entonces podemos planear la colocación de nuestro implante en exactamente la posición que nosotros queremos. Y de esa misma posición entonces vamos a imprimir una guía de resina con mangas o con anillos, y entonces ya vamos a poder hacer una cirugía guiada con una fresa un poquito más larga para acomodar la altura del anillo, y en este círculo que se va a retener ahí en ese espacio, en ese anillo, en ese reductor, y entonces vamos a hacer la colocación del implante exactamente donde nosotros hicimos la planeación digital. Entonces, el anillo restringe el movimiento que nosotros tenemos en una trayectoria correcta. Y es un procedimiento que en cuestión de tiempos es muy eficiente porque realmente nada más seguimos la secuencia de nuestra planeación. Entonces, los implantes son colocados digitalmente en el software, son impresos en la guía quirúrgica con las guías reductoras. Vamos a limitar la osteotomía solamente para el plan que nosotros habíamos hecho, y puesto que el fresado está hecho justo en nuestra planeación, entonces vamos a prevenir cambios en la angulación, en la profundidad y en sentido horizontal y vertical, y también ayuda en la retracción y en aislar el sitio quirúrgico. Si vemos la imagen del lado izquierdo, podemos ver que no solamente está manteniendo el lugar, sino que es una estructura que se mantiene sobre todos los dientes, y eso hace que la lengua, el piso de boca, los labios estén afuera de esa área y no nos estén complicando, porque generalmente es una zona de difícil acceso. Tenemos diferentes tipos de guía, una que está soportada por dientes, una que está soportada por hueso, cuando el colgajo se abierte, y entonces tenemos todo el hueso disponible y tenemos una guía directamente sobre la superficie ósea del paciente, y también tenemos una guía que tiene un soporte mucoso, en el cual, por ejemplo, en un paciente completamente déntulo, vamos a poner esta prótesis y vamos a poner unos anchor pin que van a hacer que se estabilice la guía en su lugar. Entonces hay 3 diferentes métodos. Entonces voy a hablar un poquito acerca de estos maximadores y satisfactores. En 1957, el doctor Herbert Simon dijo que había una elección racional. Y en el 2004 el doctor habló de la paradoja de la elección. Entonces los maximizadores son que cuando tienen opciones, buscan un chorro de opciones para tener el mejor resultado posible, hacer la mejor elección posible, y eso es lo que hacen con todas las decisiones de su vida. Y los satisfactores lo que hacen es que lo que sea suficientemente bueno, con los mínimos requisitos están logrados, entonces ya no van a gastar más energía mental y van a tomar esa decisión. Entonces, el maximizador es un clínico que es guiado por computadora y va a tener un mejor resultado, más seguro, y va a hacer mejorar este proceso. Y el satisfactor va a tener una cirugía a mano libre. Nada más estoy haciendo bien, tengo resultados decentes, no tengo mucha competencia y estoy contento con lo que estoy haciendo. Pero les voy a decir que en los años que he tenido desde que se publicó la teoría del doctor Simon, se ha publicado que los satisfactores son gente más contentos, pero seguramente para nuestros pacientes estaría bien tener un maximizador. Entonces, ahora vamos a hacer el caso de que vamos a tener que maximizar nuestros resultados, va a incrementar la predictibilidad, disminuir la morbilidad, disminuir el tiempo de tratamiento, y vamos a tener pacientes más contentos y también pacientes más comunes. Entonces, ¿por qué elegiríamos ser un satisfactor? Es porque evita cambio,
es porque percibimos que es más barato, es porque queremos que nuestro cirujano médico nos haga cirugía a nosotros de una forma analógica cuando hay formas más predecibles, más modernas disponibles. Entonces tenemos cirugías de tercera dimensión, tenemos en medicina inclusive, colocamos stents, inclusive con radiología funcional, y saben exactamente dónde estamos en el momento en el que estamos haciendo la cirugía, por ejemplo, de corazón. No le decimos al doctor, no, por favor, ábrame el corazón y hágalo de la forma antigua. No, hay que incorporar la tecnología nueva para poder tener un resultado más predecible y más exitoso y disminuir la morbilidad y disminuir las complicaciones durante la cicatrización de los pacientes. Si nosotros le diéramos esa opción a los pacientes, ¿cuál me gustaría que hicieran? Entonces hay que educar a los pacientes. Siempre hay que escoger el enfoque guiado. Entonces, yo soy un clínico basado en la evidencia. Me gusta todo esto que esté basado en la evidencia y en la investigación que hay disponible. Entonces, ¿cuáles son los resultados en la cirugía guiada y en la cirugía a mano libre? Esto es del doctor Pozzi en 2013 y el propósito fue comparar diferentes factores. Evaluaron la prótesis, el fracaso de los implantes, las complicaciones, el hueso implantar, los cambios en hueso para implantar, la duración del tratamiento, cuánto tiempo duró el tratamiento, la inflamación y el dolor posoperatorio y posquirúrgico, el consumo de medicamentos analgésicos antiinflamatorios y en general tiempo total de tratamiento, desde la colocación hasta la parte de la restauración. Y hubo diferencias en muchísimos pacientes y los resultados es que realmente no hubo ninguna diferencia en ninguno de los grupos a excepción del dolor posoperatorio y la inflamación. Y la forma es que los colgajos son elevados. Y sabemos que cuando elevamos un colgajo, cuando quitamos el periósteo del hueso, hay una sensación que ocurre después, hay inflamación, hay dolor que puede llegar a ocurrir. Entonces la cirugía es que la cirugía guiada puede ser cirugía sin colgajo. Entonces hacemos nada más una pequeña perforación exactamente del diámetro que necesitamos sin abrir toda esa área a menos que tengamos que hacerlo de forma necesaria. Otro estudio es del 2018 de Talarico y nos está diciendo que es la inflamación posoperatoria y el dolor y que fue mucho mayor en el grupo a mano libre. Entonces, si ven la flecha que tenemos aquí en el dolor posoperatorio y la inflamación posoperatorio, la forma convencional es la forma a mano libre y la cirugía con guiada, pues es la cirugía guiada. Entonces, vamos a ver las diferencias y vamos a ver que es el doble del dolor posoperatorio. Perdón, dolor es inflamación y en inflamación y en dolor es el triple. Entonces, si nosotros podemos hacer una experiencia más positiva para nuestros pacientes y hacerlo más predecible para nosotros, entonces una forma, es algo muy bueno que incorporar a nuestra práctica. Entonces, esta es la forma en la que yo practico con mis pacientes. Puede ser subjetivo, puede ser anecdótico, pero esto realmente no es evidencia. Esto es lo que funciona en mis manos. Esto es lo que hace que las imágenes en la derecha sean posibles y lo que el paciente experimenta después. Entonces, en mi práctica, los pacientes, la mayor parte de ellos reciben esta cirugía guiada y realmente me dicen, no tengo dolor, solo un poquito de presión un día o después. Y eso es normal. Mis procedimientos son totalmente guiados, totalmente libres de colgajo, no se colocan suturas, no se hace reflejo del periósteo, no se dan medicamentos para el dolor, solamente antiinflamatorios. Entonces, en Estados Unidos tenemos ibuprofeno, por ejemplo, que es Motrin, Advil, a los nombres que ustedes conozcan, y les voy a dar esto durante el procedimiento y después del procedimiento. Entonces, mi posoperatorio es antibióticos para el paciente por lo menos 1 hora antes del procedimiento o al momento del procedimiento, una dosis fuerte, y después un antibiótico para la siguiente semana después del procedimiento. También clorexidina. Vamos a utilizar un enjuague de clorexidina el día de la cirugía y un enjuague de agua calientita con sal durante 5 a 6 días. Motrin es el antiinflamatorio que yo escojo, es uno moderado, lo pueden comprar sin receta médica y es cada 4 horas durante las primeras 24 horas y después de eso solamente lo toman si lo necesitan. La razón es que si limitamos la inflamación desde el inicio, entonces vamos a controlar la inflamación postoperatoriamente y también el dolor. Una vez que el paciente tiene dolor e inflamación, lo que puede ocurrir de forma normal en cualquier intervención quirúrgica, ya sea una extracción, sea un implante, van a ser varios días con dolor hasta que se pueda llegar a resolver. Entonces tenemos que resolver la inflamación antes y restringir la capacidad de hacer que el paciente le duela, va a ser una mejor experiencia para el paciente.
Entonces, ¿por qué la cirugía guiada? Aquí les voy a decir que este no es mi caso, pero había 4 coronas provisionales de lateral a lateral en el maxilar superior y se ve bastante bien, pero cuando toman la radiografía y vemos lo que está abajo y entonces su corazón les duele. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. El implante está dentro de la posición correcta, el central está un poquito más hacia distal, pero cuando vamos hacia la parte derecha, nos damos cuenta que realmente no están alineados con los dientes para nada. Y la forma, ¿y por qué está mal esto? Porque el clínico realmente quería hacer coronas individuales en este paciente, pero porque la prótesis no está realmente en una posición correcta, entonces van a tener que hacer una subestructura y van a tener que hacer una estructura con las coronas ferulizadas. Entonces, realmente lo pudimos haber logrado únicamente con 2 implantes. No necesitábamos 4 implantes y necesitamos individualizar las coronas de los implantes para poder hacerlo un poquito más limpio. Y es una mejor respuesta para una parte estética para el paciente cuando aquí pues, ya no lo tenemos. Entonces, cuando hablamos de cirugía guiada, hay una parte importante de la transición de los implantes que está aquí. Lo que significa es que nosotros podamos tener la posición exacta que nosotros queramos para evitar una fuerza excesiva oclusal excesiva para que no tengamos un fracaso de la prótesis o del implante. Entonces es muy difícil que nosotros lo hagamos de forma predecible. Entonces la cirugía guiada nos ayuda a evitar esto. Vamos a hablar un poquito acerca de la biomecánica. En la parte de las coronas anteriores, biomecánicamente en la parte izquierda de la presentación, es un estudio de Rangert en el 89. Vieron que el implante de los diámetros, tenemos un implante de 3 milímetros más o menos, podemos tener un cantilever hacia cada lado de 7 milímetros más o menos de la corona hacia cada lado y el implante idealmente tendría que estar ideal. Entonces tendríamos que tener un poquito hacia cada lado, pero el máximo sería como 7 milímetros. En la parte posterior, el máximo es un diámetro de un implante excedente hacia cada uno de los lados. Entonces, si tenemos 5 milímetros, podemos tener un cantilever hacia horizontal de 5 milímetros más o menos. Y cuando pensamos de cargas, sobrecargas, realmente no ocurren cuando el implante tienen un diámetro normal, cuando el implante está centrado en la superficie oclusal y todas las fuerzas están controladas en el eje longitudinal del diente. Entonces, el implante deberá ser centrado idealmente en mesiodistal bucolingual y en una posición ideal y evitar las fuerzas de cantilever que nosotros sabemos que son bastante detrimentales para la parte protésica. Entonces, el doctor Weinberg en el 95 vio algunos factores que afectaban el éxito de los implantes, como podría ser la inclinación del implante o de las cúspides, el offset de los implantes en sentido horizontal o apical. Y vamos a ver cada uno de estos para ver cómo pueden influenciar la posición de los implantes y cómo con la cirugía guiada podemos controlar estos factores para que no tengamos esta sobrecarga. Entonces, la inclinación de las cúspides es una consideración protésica. Entonces, cada incremento de 10 grados va a dar un 30% de incremento en el torque. Entonces, lo que significa es que si nuestro implante no está en el centro de la posición, está muy mesial, muy distal, muy lingual o muy vestibular, entonces nuestra prótesis, nuestras coronas, nuestros puentes van a tener una posición diferente. Entonces, la inclinación de las cúspides puede ser mayor porque aún necesitamos que los dientes antagonistas estén en oclusión. Entonces, voy a tener una superficie oclusal más amplia y podemos tener entonces unas cúspides unas pendientes no tan inclinadas, pero si no, sí tendríamos que tener unas cúspides súper inclinadas. Entonces, esto es una dimensión horizontal, tenemos que tener el factor de la inclinación de los implantes, que se vuelve un factor importante. En cuestión de los implantes, lo que significa es que el vertical, digamos que es la línea vertical normal de esa línea roja, y por cada 10 grados que nosotros tengamos hacia afuera del centro, vamos a incrementar 5% en la fuerza del torque que es transmitido hacia el implante, lo cual puede llevar obviamente a las fracturas de los implantes. La parte del offset horizontal, en todas estas posiciones, que puede ser diferente, significa que por cada 1 milímetro incremento en el offset horizontal, hay 15% de incremento en el torque del implante. Lo que es importante saber aquí es que no son efectos independientes. Podemos tener un offset horizontal en el ángulo
y también vertical. Entonces, todo esto suma. Entonces, podemos tener un implante que está colocado y que tiene 40, 80%, 200% de incremento en las fuerzas de torque en la parte del torque por la posición en la que el implante fue colocado. Entonces, las dimensiones vestibulolinguales también pueden reducir las fuerzas aplicadas a la corona y al implante. Entonces podemos reducir el cantilever de las fuerzas que podemos estar experimentando. Y la parte apical, que está del lado derecho, es la posición vertical. ¿Qué tan apical o qué tan crestal está colocado nuestro implante? Por cada 1 milímetro incremento en el offset vertical, hay 5% de incremento en las fuerzas de torque. Este es el único donde realmente no siento que sea tan cierto en un estudio que se hicieron hace algunos años, en 1995 creo, y en esencia realmente esto ya no es tan cierto porque tengo implantes cortos con unas tasas de predictibilidad altas a largo plazo y con investigación a lo largo de todos los años. Entonces, este no se lo tomen tan a ciencia cierta, pero este es el estudio completo, por eso es que se los presento. Y siempre están viendo que hay un evento que con las ciencias de los materiales y los avances, ahora tenemos la habilidad de sobreponernos a esta eventualidad. Entonces, mi cirugía guiada también hace que el desgaste de los componentes y la sobrecarga y los componentes que se están desgastando el uno con el otro, cuando tenemos este desgaste de los componentes, tenemos partículas de titanio que pueden generar una respuesta inflamatoria fuerte. Y entonces vamos a tener osteoclastos que vienen y que tratan de remover esta inflamación. Entonces, en el proceso de esta inflamación, el hueso realmente también lo están removiendo. Entonces, vamos a tener la interfaz entre el implante y la superficie de los soportes protésicos pueden llegar a ocasionar esto. Entonces, ¿por qué la cirugía guiada? Vamos a ver las coronas rehabilitadas con un tornillo, atornilladas, especialmente en la parte anterior, porque es importante que tengamos esto, porque tengamos la posición correcta. Es muy difícil hacerlo a mano libre. Claro que es posible, todo el mundo lo hemos hecho, pero es mucho más fácil cuando lo estamos haciendo con cirugía guiada, porque es mucho más predecible que hacerlo con una corona no atornillada. Entonces, la incidencia de las coronas cementadas, porque hay complicaciones, porque hay cemento alrededor de el implante, lo cual causa una respuesta inflamatoria. Y la respuesta es que la altura del soporte protésico son más altos que la mayoría de las preparaciones de los dientes. Entonces, la área también es más grande que el área de las superficies, es mayor que los dientes preparados. La forma de la adaptación, pues sí es mejor porque son dos superficies maquinadas juntas. Entonces, la adaptación es mucho mejor, pero entonces aquí está el problema. Cuando nosotros forzamos la corona, entonces el cemento es impulsado hacia adentro de la encía. Entonces, en la esencia, en la presencia de periimplantitis o mucositis periimplantar, vamos a tenemos una corona cementada, entonces vamos a pensar que seguramente el problema que vamos a tener es por exceso de cemento y que por eso tenemos esta mucositis o periimplantitis, a menos que hayamos probado lo contrario, pero tenemos que tomar una radiografía y buscar cemento alrededor de los márgenes. Podemos tener inflamación sobre la superficie de la corona alrededor de los implantes o podemos tener un asentamiento incompleto de la corona a el soporte protésico y también radiográficamente vamos a poder ver el cemento. Entonces realmente ya no quiero hacer coronas retenidas con cemento, prefiero hacer coronas atornilladas. Y puedo utilizar un cemento especial para implantes, que es algo más común, un cemento temporal, que es fácilmente removido y que no causa esa respuesta inflamatoria tan potente como otros tipos de cementos que estamos haciendo con coronas cementadas. Pero también son más fáciles de manejar y son más fáciles de eliminar cuando tenemos acceso al implante en un futuro y en la superficie del implante que tengamos ese acceso al implante y a la corona protésica. En la parte de las coronas anteriores, vamos a ver que vamos a tener algo que es bastante difícil de entender. Entonces, la restauración
Cuando nosotros vemos a las imágenes aquí, podemos ver que la posición ideal está en el centro, pero una vez que nosotros empezamos a cambiar la angulación, idealmente lo que nosotros queremos es que tengamos el acceso al tornillo a través del cíngulo, pero realmente nada más hay una posición en la cual nosotros tenemos eso y cada vez es menos probable. Entonces, ahora tenemos un poquito una solución con un tornillo angulado, en el cual podemos tener en algunos sistemas de implantes o en algunos sistemas de soportes protésicos, podemos tener más o menos hasta 25 grados de angulación para poder lograr esto y esta posición. Entonces, la posición de los implantes es importante. Entonces, diferentes posiciones de los implantes son diferentes, son difíciles de conseguir. Entonces, debemos de manejar la parte de inclinación de los implantes, el sitio quirúrgico y la parte de la restauración de los implantes, todo al mismo tiempo, en un área súper pequeñita y súper precisa. Entonces es complicado. Entonces la cirugía virtual, vamos a planearlo en un software, podemos medir los ángulos, podemos checar la oclusión antagonista, podemos checar la calidad del hueso, la densidad, y entonces podemos regresar y podemos ver todo esto antes del procedimiento. Entonces realmente no lo tenemos que hacer todo conforme vamos avanzando un procedimiento a mano libre. Podemos minimizar las fuerzas a través de los implantes y podemos duplicar y hacer una cirugía clínica guiada quirúrgicamente. Entonces realmente no es fácil hacer una cirugía a mano libre. Y si nosotros tenemos un paciente como este, get more suction. Can I get some water? What are you doing right now? Do you want my mouth open or do you want my mouth closed? Pretty much still. On a scale of 1 to 10, how dry do you need my mouth to be? Are you going to round off that distobuccal line angle? No, didn't work. Doc, you're going to make sure you excavate all the decay out of distal number 30, right? There's a little tender back there because of my fibromyalgia. It's acting up a little bit, but you probably already knew that. You're the doctor. Yeah, we've all had patients like that. todos where hemos they're- tenido pacientes así, cuando realmente no son fáciles de trabajar con ellos. Entonces, es realmente una parodia para que puedan entender todo lo que puede estar pasando. Entonces, vamos a simplificar esto cuando tenemos el manejo de los pacientes o si tenemos algún enfoque quirúrgico realmente. Vamos a ver que la cirugía a mano libre, podemos tener una cirugía guiada. En el inicio podemos tomar una radiografía panorámica, podemos tener estas bolitas que nosotros teníamos de 5 milímetros, tomamos la imagen del paciente y esto causaban una imagen panorámica que estaba distorsionada hasta más o menos el 25%. Vamos entonces a medir el grosor de la bolsita, de la bolita, y entonces vamos a saber qué tan distorsionada estaba nuestra imagen. Y entonces vamos a colocar esta parte, vamos a colocar entonces vamos a ver la distorsión de las radiografías y vamos a ver el porcentaje en el tamaño que nosotros tenemos en las radiografías. Y entonces ya hacíamos la planeación de nuestros implantes. Pero la imagen panorámica de 2 dimensiones realmente no nos da angulación, no nos da muchísimas otras cosas anatómicas que tenemos en la vida real. También utilizamos calibradores de tejido blando. Podemos anestesiar al paciente, por ejemplo, en el diagnóstico o antes de la cirugía, y podíamos utilizar esto para medir a los tejidos, para medir el hueso, y después podíamos levantar el colgajo y volverlo a medir. Podíamos medir también un modelo estereolitográfico, pero eran puntos lineales basados en los tejidos blandos por la mayor parte, con la anatomía ósea, y son muchas partes clínicas en la cual esto realmente no pasa. ¿Por qué? Porque si yo en un modelo tengo un tejido blando, fibroso y un defecto óseo, realmente estamos midiendo la capa exterior y podemos medir únicamente muchísimo tejido blando y no realmente saber que hay un defecto óseo ahí abajo. El mapeo óseo con calibradores pueden tener el grosor del hueso, pero no nos da un mapeo realmente de la tercera dimensión vertical. Entonces, cuando hacemos una cirugía guiada por nuestro cerebro, esta es una cirugía súper bonita. Ojalá que todos los implantes que nosotros colocáramos fueran un reborde así, pero vamos a medir con una sonda periodontal y vamos a empezar a fresar, vamos a colocar un poquito de presión en esta parte. Vemos a los dientes antagonistas, vemos la tabla ósea vestibular y lingual.
Vemos los dientes adyacentes, estamos rezando para que podamos mantener el ángulo correcto que nosotros queremos tener conforme estamos haciendo nuestra osteotomía. Podemos tener nuestra mirada oscurecida por el agua, por la sangre, por la lengua. Hay muchos factores que nos pueden comprometer. Cuando paramos de fresar, bueno, mi radiografía estaba distorsionada a 25%. Entonces, si tomé una radiografía periapical, puede ser que esté elongada o puede estar acortada. Entonces, bueno, estoy bien, tengo bastantes componentes, los representantes son muy buenos, tengo un manufacturer muy bueno, estoy segura, pero pues, ¿cuál uso? ¿Cómo sé en dónde estoy? Entonces, ¿qué dirección es? Entonces, cuando dejamos de fresar en profundidad, vamos a tener una zona bastante segura. Por ejemplo, tengo bastante hueso bueno, estoy paralelo con los dientes adyacentes, todavía no llego al ápice de los dientes adyacentes, pero en un extremo, por ejemplo, sé que aquí, ok, tengo el seno, necesito una elevación del seno maxilar, pero por ejemplo, ¿qué tal que el seno está un poquito más alto? Esto es 1 milímetro entre la base de la fresa y la base del seno maxilar, son 2 milímetros. Mi radiografía está elongada o está cortada, entonces realmente no podemos comparar esto con una imagen panorámica que tiene una distorsión completamente diferente. Entonces, todos los métodos que nosotros tenemos están ausentes en esa tercera dimensión. Podemos combinar estos métodos, pero aún hay significativos espacios en nuestro conocimiento. Entonces, ¿cuál es la importancia de la tercera dimensión? El hueso es en tercera dimensión, la vida es en tercera dimensión. Entonces, podemos disminuir las complicaciones. Entonces, aquí tenemos una imagen con una radiografía periapical antes de hacer la colocación de la corona en este molar con esta restauración disto-oclusal. Y cuando vemos esta imagen, me gustaría decirles que a mí personalmente yo soy bastante sospechoso de la radiolucidez que tengo aquí en esta parte. Aparece diferente de lo que se ve en la primera radiografía. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Cuando nosotros vemos esto, realmente sabemos no hay bolsas. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a esperar a que empeore, vamos a ver si tiene algún dolor, vamos a tener más información diagnóstica para asistirnos en nuestro diagnóstico. Vamos a tomar una radiografía tridimensional y vamos a ver que tenemos un defecto enorme y que perfora hacia parte del seno maxilar y podemos abrir nuestro colgajo y vamos a ver que tenemos una fractura vertical. Entonces podemos ver una cirugía periapical y se ve que todo está bastante bien. Y este es un ejemplo de lo que puede ocurrir en la implantología. En la segunda dimensión todas las capas están sobreimpuestas. Entonces es difícil ver áreas en especial porque si vemos, por ejemplo, la imagen del lado derecho inferior, podemos ver que falta la parte de la tabla ósea vestibular, pero está la presencia de la tabla ósea palatina. Entonces tenemos la sobreposición de las imágenes y realmente si nosotros tomamos la imagen, pues vamos a ver todo ese hueso que lo está protegiendo. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces vamos a hacer un poco más de investigación de cirugía a mano libre en comparación con cirugía guiada. Y este es un estudio que se hizo en la Universidad de Stanford, muy bueno, porque fue un estudio a mano libre que hace qué condiciones clínicas tienen tasas de éxito altas y cuáles recomiendan que mejor debemos de utilizar cirugía guiada. Entonces 450 implantes fueron colocados y la angulación promedio de discrepancia entre dónde querían que estuviera el implante y dónde quedó y dónde quedaron, donde lograron ponerlo, fue de 5 más o menos y medio grados. La discrepancia fue más de 1 milímetro. Entonces esto significa que querían ponerlo en una posición y están a 5 milímetros y 1 milímetro, 5 grados y 1 milímetro discrepante. Entonces realmente si tengo un implante de 3 milímetros y un reborde de 5 milímetros, 1 milímetro es significativo, porque entonces puedo tener dehiscencias, puedo tener fenestraciones. Los resultados entonces fue en una situación de un único implante, fueron hasta 0.8 milímetros de diámetro. Entonces puedo tener, si tengo dientes en ambos lados, si tengo 2 o 3 implantes adyacentes, tengo hasta 1.5 milímetros. Y esto es estadísticamente significativo. Cuando tengo un implante unitario, tengo los dientes adyacentes como una referencia, una mini guía. Tengo un mejor sentido de qué es lo que tengo que hacer. Cuando tengo 2 o 3 implantes, tengo un área más grande y pierdo esa noción. Entonces una guía me dice dónde tengo que colocar el primero, el segundo y el tercero. Entonces esta es la
así empiezan a ocurrir estas discrepancias. Entonces, cuando tenemos 3 implantes, aquí tenemos la peor tasa de angulación y de posición y tenemos hasta 2 milímetros de diferencia en la posición. Entonces, imagínense que este es un reborde alveolar que tiene 6 milímetros y tenemos 2 milímetros de discrepancia de donde lo queríamos a donde quedó. Esto es significativo. Vamos a encontrarnos con una situación de sobrecarga muy mesial con esta posición angulada de los implantes. Entonces, los dientes donde tenemos dientes en ambos lados del implante, tenemos mejores implantes, y cuando tenemos dientes adyacentes a los implantes, vamos a tener una colocación mejor de los implantes que cuando no tenemos dientes adyacentes a los implantes. Entonces, una angulación pobre puede hacer que tengamos mayor riesgo de complicaciones. Estos ángulos que me pueden dar, puedo tener perforaciones de la tabla lingual, de la tabla vestibular, del canal del nervio. Protésicamente también me puede llevar complicaciones porque voy a tener una carga protésica negativa de mis restauraciones, no solamente en mi función, sino también en mi estética. Podemos tener complicaciones anatómicas también o distancias interimplantarias que pueden causar estrés en el hueso. Cuando tenemos implantes que están demasiado cerca el uno del otro, puede haber complicaciones. En el mismo estudio, después de esos 450 implantes, 54 fueron colocados en sitios inmediatamente post-extracción. Entonces, en esencia, la deviación eran más en sitios de cicatrización. ¿Por qué? Porque en sitios de cicatrización, cuando tenemos mayor predictibilidad de nuestra posición, cuando tenemos los sitios post-extracciones, porque funciona como otra referencia, otra mini guía. Entonces, ahora lo que sabemos es que en vez de colocar el implante entre aquí y aquí, lo necesito colocar entre aquí y aquí. Entonces, es un poquito más fácil de colocarlo en una posición relativamente favorable. El grosor del espacio déntulo también es importante, porque si tenemos un espacio más angosto, vamos a tener una colocación mejor del implante. Acuérdense que es una cirugía a mano libre. Y también había una correlación entre el año de experiencias que teníamos. Entonces, a mayor experiencia del doctor, mayor colocación adecuada del implante. Y los implantes que eran colocados después de 3 años de experiencia fueron significativamente mejor colocados en su posición. Entonces, la conclusión es, los resultados sugieren que un procedimiento con alta predictibilidad a mano libre, pero se debe de considerar la cirugía guiada para que podamos tener implantes colocados adecuadamente, sobre todo en sitios de implantes múltiples en pacientes parcialmente o completamente déntulos. Estudios tras estudios nos muestran que la cirugía guiada es mucho más predecible y mucho más fácil que la cirugía a mano libre. Entonces, aquí tenemos un estudio en el cual vamos a ver a mano libre con una cirugía guiada nada más de la fresa piloto, y la fresa guiada es nada más la fresa de los 3 milímetros que vamos a utilizar, y ya de ahí quitamos la guía y hacemos a mano libre el resto del camino. Esto personalmente a mí no me hace sentido, porque si ya vamos a hacer una planeación tridimensional y el esfuerzo y el costo y el todo, pues hay que hacer la cirugía completamente guiada, no nada más de la fresa de inicio. Entonces, es el mismo costo, el mismo esfuerzo, el mismo todo que tenemos que hacer. Entonces, una cirugía estática completamente guiada cuando todas las fresas y el implante son colocados a través de la guía. Entonces, cuando vemos la parte de abajo, la diferencia entre la mano libre, la fresa inicial y la fría guiada, vamos a ver la desviación crestal de 1 milímetro. En la fresa piloto se disminuye a 0.7 y en la cirugía completamente guiada es la mitad, 0.5. Si vemos la desviación angular, vamos a ver que tenemos 5.1 milímetros a menos de 2 grados de angulación, de 5 a menos de 2 en una cirugía completamente guiada. Entonces, esta es una diferencia estadísticamente significativa porque tenemos órdenes de magnitud, entonces es importante. Entonces, su conclusión es que cuando nosotros tengamos una cirugía guiada, vamos a mejorar la seguridad, la predictibilidad, y yo estaría de acuerdo con esto. Entonces, nuevamente vamos a empezar con una cirugía, con una tomografía computarizada. Vamos a hacer la planeación de los implantes, vamos a imprimir la guía, vamos a utilizar kits de cirugía guiada, que fresas más largas y que tengan estos anillos
que tengan espacio para los reductores para poder colocar los implantes. Los implantes son colocados en la cirugía, en donde los planeamos digitalmente, y esto va a hacer que nuestros procedimientos, si seguimos las secuencias, sean mejores. Entonces, ¿qué tipos de cirugía, qué tipos de guías quirúrgicas tenemos? Podemos tener una que esté soportada por los dientes, en la cual va a eliminar la necesidad de que hagamos un fresado en otras direcciones. Tenemos una guía que está soportada por dientes, una que está soportada por mucosa y una que está soportada por el hueso. Es importante que saber que conforme nosotros vamos de anclaje, de más estabilidad en el anclaje con los dientes a la mucosa, tenemos una menor tasa de predictibilidad. Cuando tenemos una cirugía guiada que está soportada por dientes, tenemos mejor precisión, porque tenemos más área de superficie en esta guía. Realmente no puede rotar, está en una posición exacta donde tiene que estar. Conforme nosotros vamos de esa rigidez a la siguiente nivel de rigidez, que es no tenemos ningún diente, pero está anclado en el hueso, tengo un poco de predictibilidad, pero no tanta, porque no es tan estable. En la parte de la mucosa, realmente me estoy basando en los tejidos blandos. No tengo un anclaje duro en el cual me pueda yo jalar. Entonces puede disminuir esto. Entonces hay diferencias entre unas y otras. Entonces este es un estudio del doctor Hoffman que medía la cirugía guiada en comparación con la cirugía a mano libre, y donde los sitios veían que hay 11% de grados de discrepancia entre donde querían, los implantes y en donde quedaron los implantes al final. El rango era de 4 a 25 grados. Entonces, imagínense que colocamos un implante que está desviado 25 grados. Entonces, vamos a pensar la sobrecarga que van a recibir estos. Entonces, la desviación para estos, vamos a ver cuál es el rango que tenemos a la mitad. Entonces, más o menos de 2,5 a 11. Entonces, va a ser mucho más manejable. Entonces, la conclusión del estudio, que a mí personalmente no me gusta, es que la diferencia entre ambos métodos era diferentemente significativo. Estoy de acuerdo con esto. El potencial también está bien, porque el potencial se disminuye en parte con la parte económica, y aquí no estoy de acuerdo. Realmente yo no pienso que el costo deberá ser un factor cuando estamos en una desviación de 25 grados. Esto no es exitoso, porque nos va a causar un problema en algún momento en el futuro, ya sea a corto plazo o a largo plazo. Entonces no creo que 25 grados de éxito sea predecible. Sí, lo metimos en el hueso, pero no es lo mismo. Entonces, aquí está bien. El éxito a largo plazo o el fracaso a largo plazo es realmente lo que hace que el costo sea predecible. Entonces, regresando a las características de la cirugía guiada, entonces tenemos un incremento en la predictibilidad, palomita. Tenemos menores resultados negativos, palomita. Vamos a ver la facilidad de uso de estos sistemas, pero lo hablamos en este paciente que es difícil de tratar. Vamos a ver los errores que sean predecibles y reproducibles. Ningún sistema es perfecto, pero los errores que estén ahí pueden ser controlables, como los vimos con la cirugía guiada, y los errores son bastante consistentes. Vamos a tener facilidad de uso y acceso para el paciente, y que sea fácilmente pagable por el paciente. Cuando estemos utilizando un sistema de cirugía guiada, utilicen un poco de glicerina en la parte donde estemos haciendo que se puedan llegar como a deslizar un poquito la fresa conforme al anillo, para que entonces se pueda deslizar un poquito más y no haya como que tanta, con un microbrush pueden poner un poquitito antes de que empecemos la cirugía, que puede ser bastante benéfico. Entonces ahora en los pasos que tenemos que seguir, ya tomamos la imagen, ya tomamos la impresión, ya combinamos las imágenes, ya colocamos los implantes, imprimimos la guía, hacemos la cirugía. Entonces es importante saber qué estamos haciendo aquí. Entonces yo quiero saber en mi práctica, en mis manos, qué tan exitoso era esta cirugía guiada. Entonces hice un estudio para evaluar qué tan predecible era esta guía, y medí las diferencias en formas diferentes. Entonces las diferencias entre sistemas de implantes en una cuerda agresiva y en una cuerda no agresiva. Y usé el Tuareg o el Nobel Active, por ejemplo, o el Nobel Replace, donde la estructura de las cuerdas era diferente. En la parte del seguimiento digital o analógico, puedo utilizar una impresión normal con material normal o en una impresión digital.
cuando utilizo una tomografía que es como por partes y que la voy uniendo, o cuando es del arco completo. Entonces, por ejemplo, un Carestream 8100 o la 9000, cuando toma, por ejemplo, 3 tomografías y las une todos. La Carestream de 8100 hace toda una tomografía completa en sitios que son completamente cicatrizados o extracción y colocación inmediata de los implantes. Y si tengo una guía que está guiada por los dientes o si tiene una extensión distal en los dientes en los cuales no tengo algo distalmente que me lo guía y que nada más tengo una estabilidad en los implantes y el implante digamos que es el último molar en esta parte. Entonces, es importante que nosotros entendamos los sistemas de nuestros implantes. Entonces, cuando tenemos una cuerda poco profunda, va a ser menos agresiva. Entonces, por cada 360 grados que nosotros le damos la vuelta, el implante se mete como 7 décimas de milímetro. Entonces, ese es el tipo de Nobel Replace. En una parte mucho más agresiva, hay una cuerda doble, es más agresiva la colocación y el protocolo es más agresivo y en esencia por cada 360 grados que ustedes dan el implante se mete 2.4 milímetros por rotación. Entonces hay una gran diferencia entre ambos. Entonces si estamos haciendo una cirugía a mano alzada, es importante que nosotros sepamos exactamente lo que hace una vuelta de 360 grados va a lograr clínicamente. Si quiero saber que yo evalúe la estabilidad primaria de los implantes, sin la cirugía guiada colocada en su lugar. Entonces coloco los implantes a través de la guía, quito la guía y entonces veo la estabilidad de los implantes con una matraca y entonces sigo torqueando para que tenga un buen torque inicial o lo disminuyo si tengo demasiado. Entonces, ahora tengo las dos cirugías guiadas, los dos diseños, el que está limitado por dientes y el que tiene una extensión distal. Y aquí están los resultados en una desviación horizontal en la parte de la cresta y en la parte del ápice. Y vamos a ver con los estudios previos que se realizaron, fue un poquito mejor. En la parte vertical fue 1 milímetro más o menos. En la desviación angular tuve 4 milímetros y 1 milímetro, entonces consistente con los otros estudios que habíamos visto. Y algunos de los otros puntos que vimos eran la desviación horizontal, 60% en discal, 78% en bucal, en vertical dijimos que era más o menos como 1 milímetro, pero 83% de las veces la desviación era crestal. Lo que significa esto es que cuando colocamos el implante a través de la guía, 83% de las veces el implante se veía un poquito más alto, más crestal, no más profundo. Entonces, cerca de una anatomía más anatómicamente peligrosa sería apical, pero es más crestal. Entonces, tenemos en una zona segura. Entonces, podemos colocar el implante un poquito más profundo si quisiéramos, pero no estamos sobrepreparando el sitio. Puede ser todo lo contrario, lo estamos subpreparando. La diferencia entre superior e inferior, la posición dental, el tipo de la guía, si era con dientes o extensión distal, implantes cortos, implantes largos, implantes angostos, implantes anchos, digital y analógicos de las impresiones, no hubo diferencias. Y lo que esto nos dice es que tenemos un resultado altamente predecible utilizando cualquier combinación de tecnologías. En cualquier parte de la boca vamos a tener resultados similares. Realmente no va a haber una diferencia en la parte digital o en la parte de cirugía o en la parte de tomografía que tenemos del implante, la parte del implante que estamos eligiendo, todo va a ser igual. Lo que sí voy a decir es que la diferencia entre los implantes agresivos y no agresivos es en 60% de los casos fue de no agresivo y el 38% de los casos sí fueron cuerdas agresivas. El número de casos con la desviación fue menor en los implantes con cuerdas agresivas. El número de casos sin desviación fue con una cuerda agresiva. Entonces, las cuerdas agresivas eran más precisos en la colocación. Entonces, la presunción de que estos implantes que tienen cuerdas agresivas se alejarían de ustedes, se va a ir hacia donde ustedes no lo quieren, en la cirugía guiada realmente no pasa. Hace que nosotros mantengamos el plan de tratamiento adecuado porque es más agresivo y mantiene esa posición durante la osteotomía. Entonces, esta fue una parte importante. Y entonces, en general, tenemos bastante buena predictibilidad y buena colocación cuando utilizamos estas tecnologías. Entonces, esto realmente
va con esta información que les di. Ahora, algo más importante, un tip número 2 es que cuando tenemos las guías de extensión distal, cuando no tenemos un diente, cuando colocamos presión sobre la parte anterior de la guía y presión sobre el último diente antes de la colocación del implante, entonces vamos a poder estabilizar la guía y podemos asegurar que cuando nosotros estemos colocando la fresa con el anillo, no bascule la guía quirúrgica porque tenemos el dedo justo en esa posición que lo está manteniendo un poco del torque. Y yo encuentro que esto ayuda bastante en esta situación en particular. Ya sabemos nuestra parte del workflow y entonces la cirugía estática nos ayuda a que nosotros podamos mantener la posición de los dientes, las inclinaciones de las cúspides de los implantes mediante colocación protésica de los implantes y planeación. Entonces, hay formas de hacer esto. Entonces, cuando nosotros nos sentamos con nuestro software, vamos a tener toda la información, planear nuestros casos, imprimir nuestras propias guías. Eso está bastante bien. Podemos controlarlo bastante bien. Todos nuestros fracasos o todos nuestros éxitos son nuestros en el proceso porque nosotros estamos controlando todo. Pero cuando nosotros hacemos un trabajo con un laboratorio, entonces hay otras opciones que nosotros podemos tener y podemos entonces maximizar. Puedo hacerlo solo o puedo tener un doctor que esté entrenado en este software para hacerlo conmigo. Y entonces no nomás tengo una persona, a mí planeando el software, sino tengo a 10 doctores que están planeando esto. Y entonces tenemos información que va y que viene y lo podemos planear y lo que una persona no puede ver en una radiografía, ellos lo pueden llegar a ver. Y igual pasa de reversa. Es una colaboración que nosotros vamos a tener. No estamos solos, estamos en un equipo de expertos. Todos son de expertos, todos son implantólogos, todos saben planear estos casos y entonces si yo estoy haciendo una cirugía guiada, puedo maximizar este esfuerzo. Entonces, esta compañía en particular, podemos ver que todo el mundo lo hemos visto. Podemos colocar 5 millones de implantes colocados a través de cirugía guiada con 900 casos planeados. Entonces, 3,000 doctores utilizaron estos doctores y tenían más de 120 laboratorios certificados. Entonces puedo tener la experiencia de todos estos doctores de 5 millones de implantes colocados. Entonces si ven la imagen a la derecha y la imagen a la izquierda, pues es una imagen bastante cómica y nos dice que tenemos este caballo preciosísimo, pero si lo tratamos de hacer mucho más barato, mucho más fácil, pues igual este es el mejor esfuerzo que podemos llegar a tener. Es un esfuerzo, pero no es el mejor que hacer que un experto lo haga. Entonces, el enfoque por equipos es que si ustedes recuerdan esta imagen inicial, entonces de la malposición y mala alineación de estos implantes, ¿cómo puede hacer un laboratorio la resolución de este caso? Pudo haber sido evitado utilizando una cirugía guiada y un enfoque por equipos. Entonces vamos a ver un caso aquí. Tenemos una imagen de tomografía de una resorción externa de estos dientes en las raíces de los anteriores inferiores. El sistema universal es 25, 26 y 27. Vean el hueso que tengo aquí, bastante delgado, bastante denso también. Entonces vamos a empezar nuestra secuencia. Vamos a tomar nuestra imagen tridimensional. ¿Cuáles son nuestras opciones? Podemos hacer un injerto óseo tipo Onley, que tiene comorbilidad, porque tengo un segundo sitio quirúrgico y un injerto óseo complicado, pero puede hacerse para poder ganar grosor en este hueso. Puedo hacer una cirugía normal con la dentadura parcial. Puedo hacer un puente en esta área o puedo utilizar el implante Adin Tuareg 2.75 de diámetro. Es bastante raro en el mercado este diámetro, pero es bastante útil en rebordes angostos. Y eso es lo que hicimos en este caso. Entonces les voy a mostrar. Primero utilizamos el injerto óseo con la técnica del Dr. Khoury. Y en la técnica del Dr. Khoury, es que colocamos una tabla ósea cortical en esta parte y vamos a colocar esto con unos tornillos y realmente no sabemos si vamos a tener 100% de este injerto que se va a mantener en su lugar, pero podemos lograr con suficiente que podamos colocar un implante. Entonces, teniendo otra herramienta en nuestro armamentario como un implante de poco ancho, nos puede llegar a ayudar. Entonces, tenemos diferentes longitudes de este implante. Lo puedo tener desde 10 hasta 18 milímetros. Y lo que nos dice es que es bastante bueno para utilizar. El Nobel es bastante bueno. Tengo el de Astro, también es bastante bueno.
la fatiga es mucho más alto que todos ellos. Entonces realmente está hecho muy bien y tengo una buena estabilidad con él. También tiene un ápice plano, entonces lo cual permite que realmente esté colocado en una posición bastante angosta. Entonces tomamos nuestras impresiones tridimensionales, planeamos nuestro caso, tomamos nuestra impresión, ya sea analógica o digital. Si es analógica, entonces podemos hacerla digital o el laboratorio lo puede escanear y digitalizar y mandamos nuestras imágenes al laboratorio y las fusionan las dos informaciones y vamos a planear nuestro caso. Vamos a ver las angulaciones de los 3 implantes, exactamente en la posición donde las quiero, en el hueso. Podemos planear también la prótesis y después voy a imprimir mi guía quirúrgica. En este caso fue una zona bastante angosto. Entonces imprimimos 3 guías quirúrgicas, una para cada uno de los implantes. Y después de esto del laboratorio tenemos esta información. Entonces para el diente número 25, el diente número 26, tenemos el manufactor de implante que utilizamos, que en este caso fue Adin. El diámetro del implante fue de 2,75 milímetros. Las longitudes fueron de 13 milímetros. Y estas son algunas informaciones de los anillos reductores. Vamos a ver las fresas que debemos de utilizar, la de 15 milímetros, nos da las unidades Hounsfield. Sabemos que es una referencia general de la densidad ósea, no es 100% verdadero, pero es más o menos predecible. Y vamos a ver que el tipo 1 de hueso es más o menos tantas unidades Hounsfield. Y una vez que nosotros colocamos nuestro caso, vamos a tener nuestros implantes de diámetro angosto de 2,75 colocados. Vamos a tener que la cicatrización de los tejidos blandos después es bastante bueno. Vamos a ver los implantes con las prótesis que están retenidas por un tornillo para hacer un implante de 2,75 en esta parte de hueso en particular, bastante delgado. Es bastante difícil lograrlo de mano libre. Cuando lo hacemos con una cirugía guiada, vamos a tener una posición atornillada bastante buena y es bastante predecible a largo plazo. Y vamos a tener una prótesis buena, una cicatrización buena a largo plazo, un trabajo de laboratorio eficiente. Pero si colocamos un implante de 2,75 en un reborde angosto con implantes subsecuentes colocados hacia los lados, no va a ser tan predecible como un implante en una zona posterior súper ancha de 5 milímetros. Entonces, si piensan en el estudio que vimos anteriormente de implantes múltiples colocados sitio a lado, entonces vamos a ver que la discrepancia es significativamente mayor en una posición cuando tuviéramos tornillos y no tendríamos un resultado estético tan favorable que solamente pudimos haber logrado con cirugía guiada. Yo personalmente no lo hubiera podido haber logrado con cirugía a mano libre, no hubiera sido posible. Entonces, el tip número 3 que les voy a dar es que cuando tengamos rebordes muy angostos, pueden utilizar o empezar su fresado con la fresa de Linderman, la cual tiene corte en la parte lateral. Entonces, esto hace que tengamos un buen desgaste del hueso y entonces va a hacer que la cirugía guiada va a ser mucho más fácil. Entonces, es bueno tenerlo como armamentario. Y si estamos en una situación cuando tenemos un hueso denso, muy denso, entonces podemos empezar con esta fresa y esto nos puede ayudar también en la posición. Entonces, vamos a hacer otro caso. Este es el diente número 8, el diente que tuvimos un diente con una resorción externa desde central incisivo superior. Vamos a tomar nuestra imagen de tomografía que tenemos en la parte de aquí. Vamos a tomar nuestra captura o impresión digital. Vamos a juntar esas dos imágenes. Vamos a planear la colocación de los implantes en una trayectoria correcta. Podemos ver que el perfil de emergencia va a ser a través del cíngulo y podemos ver que vamos a medir el implante y vamos a ver la guía quirúrgica. Entonces, igual tenemos nuestra información. El diente es el central, un implante de 4.2 por 13. Vamos a ver qué fresas tenemos que utilizar. Y aquí están algunas imágenes clínicas del diente y la corona antes de la remoción, el diente después de ser removido, la guía quirúrgica colocada en su lugar y el implante colocado también en su lugar. Hicimos una regeneración ósea durante el momento de la cirugía. Colocamos el tornillo tapa, después colocamos un tornillo de cicatrización más o menos de 3 a 4 meses después y la restauración final aquí en la posición final. Entonces vamos a ver aquí que tenemos una restauración atornillada a través del cíngulo que es fácilmente accesible para un futuro.
El tip número 4 es que no tratemos de conquistar al mundo en una cirugía. Hay que hacer tanto como sea posible, pero también hay que enfocarnos en respaldarnos en ese equipo que tenemos de expertos atrás de nosotros. Lo que esto es la fuerza en las multitudes o en los números. Entonces, como clínico, yo les puedo decir que no lo deben de ver como un premio el hacerlo todo solo. Si tenemos un resultado predecible, es el resultado de nuestro equipo en general. Ahora, no todos los kits son creados iguales. Entonces, ¿cómo debemos hacer este procedimiento? ¿Cuál es la cirugía entre los diferentes cirugías guiadas? Entonces, hay una diferencia entre este sistema a la derecha y este sistema a la izquierda, que están guiados. Cuando podemos nosotros vemos, pues es una cirugía guiada, es una manzana y es una manzana. Pero si nosotros lo vemos desde el otro lado, podemos ver que esto es diferente. Entonces, vamos a ver este de Nobel Biocare, Nobel Active, y en esencia hay diferentes reductores para los implantes. El magenta, el amarillo, el azul son diferentes diámetros de los implantes, 3.5, 4, 3 y 5 milímetros. Y si estoy utilizando un implante de 3.5, utilizo estas, que son fresas, digamos que más angostas para utilizar los implantes. Entonces, en esencia, los reductores hacen que nosotros tomemos estas fresas de nuestro diámetro final, y las fresas son más largas porque tenemos una altura de la guía, más o menos unos 10 milímetros. Entonces, la cirugía guiada es el diámetro final del implante. Entonces, en este caso sería 3.5 milímetros. Entonces, tenemos que hacer que de la posición final del implante reduzcamos este anillo para que tengamos la fresa inicial, por ejemplo, de 2. Entonces, tenemos el implante de 3.5 milímetros, pero tenemos este reductor para la fresa de 2. Entonces, en la casa comercial Nobel, esto es la plataforma angosta, y vamos a colocar el NP a 2 milímetros. Entonces, vamos a tomar este reductor, lo vamos a colocar este reductor de 2 milímetros, y entonces vamos a colocar nuestra fresa de 2, después el de 2.8 y después así hasta que lleguemos a el implante de 3.5. 3.5 milímetros del diámetro del anillo y 3.5 del implante. Entonces, en esencia, esto cabe perfecto en este espacio, pero tenemos que mantener la presión sobre este espacio para poderlo mantener en su lugar. Y esto puede crear un poquito de inestabilidad cuando hacemos la colocación del implante. Y funciona bien, pero tiene un poco una osteotomía más, hasta que no tengamos suficiente como anclaje en el hueso es diferente. Entonces es un gran estudio hecho en el YOMI, y esto lo que nos muestra es que con la imagen podemos ver los errores que podemos llegar a tener. Entonces tenemos esta cirugía guiada, la cual es en esencia esto que tenemos aquí, y vamos a ver entonces que tenemos que poner aquí la llave o el reductor, lo tenemos que poner justo en el anillo, y si no lo ponemos adecuadamente podemos tener esta angulación, y cuando metamos la fresa entonces pues también la vamos a meter angulada. Entonces todo esto tienen que ser perfectamente embonados, porque si no vamos a tener un error. Entonces es fácilmente mal alinear los componentes. Entonces si nosotros tenemos dos diferentes errores, entonces cuando usamos una cirugía guiada planeada, entonces nuestra ejecución del kit va basado en la planeación o en el kit, el implante que nosotros estamos colocando. Entonces depende del sistema también que utilicen. Entonces aquí está un video del kit de Nobel, y vamos a utilizar la llave, el reductor, y pueden ver que la llave está bajando y subiéndose un poquito. Hay cierto grado de movimiento, y vean el agua está pegando a la guía como tal. Entonces, y la succión realmente está tratando de tomar todo esto que está saliendo de irrigación. Entonces están utilizando un reductor de 2 milímetros, después van a utilizar el de 2.8 otra vez. Vean cómo el irrigante está donde está la succión, y pueden ver que la llave sube y baja un poquito, tratando de mantener la estabilidad y la posición correcta. Aquí está la 3.2, la fresa de 3.2. Y ahora vamos a ver esto para conformar el paso de las cuerdas. And in a moment, you'll see the implant. Y en un momento vamos a ver la colocación del implante. Vean el driver.
el driver realmente no se embona o no se engrana con la colocación, con el anillo. Entonces, esto tiene muchísima tolerancia. Tiene algo para la profundidad, pero no tiene no tiene ninguna restricción de la angulación. Y como estoy utilizando un implante Active con cuerdas agresivas, puedo llegar a mover un poquito la posición de mi implante. Entonces, es lo que tengo que aprender a ver. Entonces, vamos a ver un sistema donde realmente los reductores están anclados a la fresa como tal. Entonces, esto lo que me permite es que tenga la llave integrada a la fresa como tal, el reductor. Entonces, esto hace que tengamos un embone perfecto de la fresa con la cirugía, con la guía. Y entonces, como no tengo que poner estos dos componentes y porque la integración se mete desde que ustedes empiezan a fresar, ya está como acople perfecto, entonces mucho más liso este fresado. Entonces, si nosotros vemos aquí, nosotros vemos que tenemos un rumor que tiene aquí, por ejemplo, esta fresa, que tiene el número o la nomenclatura. Entonces nos muestra en la parte inferior la integración que tenemos y vamos a ver la punta que está tocando el hueso. Entonces realmente tengo 100% de precisión en esta parte. Entonces tengo aquí un poquito una parte de corte. Entonces lo que hace es que expande un poquito la cresta porque sabemos que la cresta no es perfectamente plana. Entonces cuando hacemos un procedimiento de cirugía guiada, lo que hace es que aplanamos un poquito el hueso en esta zona para que podamos hacer esto desde un inicio y no hasta que el resto de las fresas sean introducidas. Y entonces otra vez el sistema se engrana o se embona desde antes de que empiecen a fresar. Entonces no hay esta posibilidad de desviación en la angulación. Y algo que también es muy bello acerca de este kit es que el tamaño del drill que ustedes están poniendo, por ejemplo, de 2,5 milímetros o 3 milímetros, el de 3 milímetros, la punta es tan ancha como la de 2 que acaban de utilizar. Entonces, el primer medio milímetro realmente va a embonar perfectamente y después va a empezar a ensanchar. Entonces, no lo estamos forzando en un hueso que no está cortando, sino una forma previa. Entonces, es algo bastante bello. Entonces, vamos a hablar acerca del sobrecalentamiento de hueso. Algunos hablan acerca del sobrecalentamiento de hueso. Vamos a tener una temperatura incrementada del hueso, un proceso de necrosis. Realmente no vemos esto, pero técnicamente sabemos que está ahí. Entonces, ¿cómo lo debemos de resolver o evitar? Tenemos que tener un diseño de la prótesis en la cual que no sea tan abierto, que no sea tan cerrado, sino tan abierto, para que entonces podamos tener más irrigación. Podemos sacrificar rigidez. No vamos a tener el mismo soporte que tengamos de un lado con el otro. Entonces podemos tener una cosa que se llama Active Flow y esto lo que hace es que si nosotros tenemos un rectángulo y nosotros redondeamos esto, puede guiar de la forma que si nosotros lo tuviéramos una fresa redondeada. Entonces lo que esto hace es que permite que el flujo de agua pase a través de la guía y les voy a mostrar esto en un momento. Es bastante bello. Entonces esto es lo que esta imagen les muestra aquí, pero se los voy a mostrar en un video. Entonces vamos a ver el kit quirúrgico. Aquí está el punch de tejidos blandos. Quiero que vean la irrigación de agua. Vean cómo está entrando abajo de la guía. Entonces, vamos a ver que cuando esto nosotros lo quitamos, en un momento, vamos a ver que la irrigación de agua va a entrar realmente en esa porción. Aquí vean dónde está el agua, vean cómo está entrando a través de la guía, a través de esa perforación, realmente el eyector arriba de la guía. Y vean la fresa, está entrando perfectamente adentro del anillo antes de empezar a fresar. Y es un proceso bastante sencillo, no tiene mucho movimiento. And look at our implant placement. Vamos a ver la colocación de nuestros implantes, el driver también, el posicionador. Antes de que el implante toque el hueso, vamos a ver que entonces vamos a tener contacto del driver con el anillo. Entonces vamos a tener una posición súper correcta, súper precisa. Realmente no hay un espacio a través de él como con el implante Nobel. No estoy hablando mal de Nobel, lo utilizo bastante, pero mi kit de cirugía guiada es mejor porque es este que les estoy presentando. Entonces vamos a reducir estos errores en la cirugía guiada. Entonces cuando ocurren en la cirugía guiada errores, son inherentes al kit que están utilizando.
O sea, la predictibilidad que ustedes pueden llegar a tener es en base al kit que están utilizando. La irrigación también es importante. El Active Flow le ayuda con eso. Y la parte de la integración de los reductores en las fresas en comparación con un instrumento extra y hace que tengamos una mejor adaptación de la guía. Y las guías de reducción, como por ejemplo en la de Nobel, tienen un pequeño error, como les mencioné en el artículo de Yomi, donde podemos tener un correcto asentamiento de la llave y de la fresa, porque el sistema que nosotros tenemos. Las otras ventajas que nosotros tenemos de este sistema es que realmente utilizamos la fresa más chaparrita que nosotros podamos utilizar. Entonces en Nobel, por ejemplo, utilizamos la fresa de 8 queremos una osteotomía de 8 milímetros, ponemos un tope, pero estamos utilizando la misma fresa de longitud que con todos los demás sistemas de fresado. Entonces, aquí, si nosotros colocamos un implante de 8, en el sistema DIN utilizamos una fresa de 8 milímetros. Si queremos uno de 6, pues colocamos una fresa final de 6 milímetros de longitud. Entonces, realmente es bastante fácil de accesarlo y de usarlo. Y entonces, cuando estamos hablando acerca de este diagrama de todas las palomitas que teníamos, la facilidad de uso de este sistema, de un sistema que tenga fresas más cortas, de la longitud que tiene que ser y sin las llaves, va a ser mucho más fácil. Y con este kit ADIN no tengo problemas en el acceso que sí tenía anteriormente en la zona posterior, por ejemplo, con el kit de Nobel, que es mucho más largo. Entonces, en un sistema con llaves, como tengo en el kit, la punta del instrumento tiene que ir a través de ahí y estoy tocando el metal con el metal. Y eso hace que con el tiempo las fresas vayan perdiendo su filo. Y en esta parte, realmente lo que está tocando la llave es la parte que está en corte, realmente nunca toca el anillo, sino que eso lo hace la parte de la fresa que embona con el anillo. Entonces, en el sistema de ADIN de Touareg, tengo un sistema que no tiene reductores o llaves, tiene un sistema de irrigación que se llama Active Flow, como lo llamaron ellos. Tienen las fresas más largas que se meten adentro del anillo reductor y van a tener múltiples longitudes del drill, utilizando un drill lo más corto posible para mejorar la predictibilidad de mi colocación. Entonces, otra vez, regresando a las características de la cirugía guiada, va a ser predecible. Vamos a limitar los resultados negativos por la predictibilidad que tenemos y el posicionamiento correcto. Es un sistema fácil, sin llaves, que podemos llegar a utilizar. Tenemos el Active Flow, tenemos fresas más cortas, lo cual nos ayuda mucho. Los errores son predecibles y reproducibles y predecibles. Tenemos una facilidad de uso y es un costo que es fácilmente comparable con el resultado que vamos a llegar a tener. Cuando yo coloco implantes de ADIN Touareg, me toma 10 minutos. Esto es financieramente muy bueno porque lo que sea que sea el costo, puedo ver más pacientes en mi práctica y voy a tener un retorno en mi inversión porque soy más eficiente, porque soy más predecible y puedo hacer procedimientos en una cantidad de tiempo menor. Entonces, ahora quiero hablarle acerca de otras opciones, como por ejemplo, la cirugía implantológica colocada con robots. Hay, por ejemplo, este que se llama Yomi. Entonces, lo que hace es que este brazo me coloca la posición del implante donde yo lo quiero, mantiene la colocación del implante exactamente en su lugar y si nosotros tratamos de moverlo hacia algún lado, el motor nos va a prevenir de que nosotros lo podamos mover. Entonces tiene una cirugía estática guiada y talmente nos dice dinámica guiada exactamente en dónde estamos en ese momento, en el tiempo. Y ya cuando colocamos, que ya tenemos el implante colocado en su lugar, ya nos dice con un audio que hasta ahí lo debemos de colocar y que ahí está perfecto y nos restringe los movimientos. Entonces, cuando tenemos nosotros un brazo, vamos a ver que vamos a tener un brazo que está fijo. Vamos a tener algo que está fijo sobre el paciente, que es como una férula, que esto hace exactamente como el posicionamiento del paciente. Y la cirugía guiada es comúnmente utilizado en medicina. Entonces, como por ejemplo con el robot que todos conocemos, el Da Vinci, el cual 900 unidades están disponibles en Estados Unidos. For surgery at this point. We have planned the case. An implant in the lower right, we have number 30. The extraction's already been done. At this point, we have the robot arm is in guided mode, so it's free to move anywhere when I'm far from the site of surgery, but as soon as I get within a few millimeters of the surgical site, it's going to stop me.
and it says the angle needs to be corrected to match the plan. So on screen it shows me to tilt the handle up. It shows me my angle error is about 15 degrees off. Most importantly, it physically guides me. So by applying just a little bit of force, it brings me to the correct angle. If I try and push the wrong way, it feels very stiff and heavy. So I'll take it all the way the correct direction until it stops me again and says, okay, now you have the right angle, but you need to translate to get to the starting position. It's saying on the screen, I need to move about 5 millimeters distal and lingual. Again, physically, it's going to be very easy. So I just slide distal and lingual. It stops me again when I have the right position. So now I've got the right angle and the right position, and I can only drill in and out of the osteotomy. I can't deviate from that position or angle. So at this point, I would drill down, complete the osteotomy, and then back out. And you'll notice if I let go, the system will only rotate about the axis, but it won't ever change position or angle. It'll stick with the planned trajectory. If I move the patient, you can see the drill will always follow with the patient motion. And when I complete the osteotomy, I keep pulling back, and it lets me into free mode. That's how that process works. Let's Eso go es through cómo this. funciona este procedimiento con la profundidad. Tenemos un registro del paciente con este registro interoclusal, por ejemplo, con un material para el rebase de las dentaduras. Entonces tomamos una tomografía axial computarizada con estas bolitas como las que les mencioné que están embebidas en esta parte, y cuando tomamos la tomografía axial computarizada nos da una tercera dimensión y entonces vamos a tener esta referencia de la anatomía del paciente y entonces planeamos la colocación de los implantes. Entonces es algo que está enfocado restauradoramente. El paciente sabe que estamos teniendo esta radiografía y entonces en casos más complicados la verdad es que es bastante bueno porque nos da una mayor precisión. Si la férula se llegara a mover en un caso complicado, tenemos que volver a empezar todo otra vez. Entonces tenemos que hacer la planeación como hacemos en la cirugía estática y realmente nada más después tengo que hacer la cirugía en ese momento. Entonces puedo tomar un escaneo previo del paciente y después tomamos otro escaneo con la férula el día del paciente, pero tenemos que hacer el escaneo doble del paciente y sería doble radiación. Pero podemos planear la colocación del implante con los ángulos y todo. Y podemos tener la cirugía guiada. Aquí podemos ver pues lo que hace la guía. Aquí está el robot que permite conectar el robot con el paciente. De esta forma, el robot sabe dónde está el paciente espacialmente y entonces vamos a hacer la colocación del implante. Entonces, también si el paciente se mueve, como pudimos ver en el video, en tiempo real esto se actualiza y entonces también se mueve la planeación. Y entonces realmente esto hace como 6 onzas de presión, realmente no es mucho. Entonces hay un peso con él y en la siguiente generación de Yomi realmente redujeron un poquito la presión que se presionaba y podemos ver dónde están las manos de la persona. Entonces no es que ustedes estén de un lado y el paciente del otro lado. Y eso es lo que realmente, cómo se ve cuando se utiliza clínicamente con el paciente. Aquí está el brazo del robot, aquí está el rastreador. Podemos ver que hay muchas cosas en el sitio quirúrgico. Y ahora podemos ver tenemos que escoger como un punto de referencia importante. Con la referencia tocamos esta parte en el paciente para poder tener la referencia y saber si estamos exactamente en la misma posición. Vamos a remover. Tenemos que seccionar la guía, el posicionador. No es nada más que nosotros lo quitemos tan sencillamente, sino que lo tenemos que cortar en boca. Entonces, el problema es que entonces tenemos que, una vez que hacemos la colocación del implante, tenemos que quirúrgicamente hacer un fresado de esto. Y si hacemos, por ejemplo, un corte demasiado profundo, podemos lastimar los dientes. Entonces, cuando nosotros hacemos esta parte quirúrgicamente, vamos a tener un mejor acceso, vamos a tener un mejor, vamos a tener más irrigación. Aquí podemos ver una cirugía en vivo. Tenemos el asistente, tenemos aquí el robot, tenemos todo. Y podemos ver que los retractores están en su lugar. Podemos ver que el doctor está realmente haciendo la cirugía y es bastante difícil de ver ahí. Y es bastante difícil de ver porque hay muchísimas cosas que están pasando ahí. Entonces, las ventajas es demasiado nuevo para realmente saber. Podemos hacer cambios intraoperatorios.
podemos tener un acceso abierto a esto. Las desventajas es que podemos tener un punto que tenemos un daño colateral cuando nos estamos removiendo, que no tenemos que tener un punto para tener una referencia. A pesar de que el robot se puede controlar un poco el fresado, hay un estudio que nos dice que podemos tener un poco de desviación que está presente ahí también y puede tener un alto costo para el sistema. Entonces aquí está un artículo que yo publiqué en Yomi el año pasado de un diente que estaba fracturado de un premolar superior, el diente número 13. Hicimos la extracción tan atraumáticamente como fuera posible. Aquí tenemos el seno maxilar, tenemos implantes colocados previos, tenemos un injerto colocado. Hicimos la colocación del implante 6 meses después. Aquí tenemos el hueso en el espacio, en el alveolo. Vamos a poder poner el Yomi. Tenemos un diente que está adyacente, tenemos el seno maxilar, tenemos un implante y vamos a ver cómo hicimos esto. Entonces, colocamos un escaneo de baja dosificación de radiación. Hicimos la planeación de la colocación del implante. Colocamos la imagen con la guía, donde tenemos las guías. Vamos a tener la parte donde está como el mango y el marcador, perdón. Tenemos que medir cada fresa y meterlo hacia dentro del sistema. Y aquí tenemos la imagen completa, donde tenemos el tercer implante ya en posición. Tenemos una imagen ya colocado. Es una buena posición, es un buen resultado. Entonces vamos a ver aquí en el nivel crestal, el nivel apical, tenemos 0.5 milímetros de desviación de lo que nosotros queremos poner, 4 milímetros más apical de lo que nosotros podemos poner. Y si ustedes saben que el porcentaje que nosotros teníamos cuando hacíamos el estudio anteriormente, tenemos ya desviación 4 milímetros más apical, no más crestal como en el estudio anterior. Entonces sobrepreparamos un poquito más. Entonces el ángulo fue bastante bajo, menos de 1 milímetro, lo cual fue bastante bueno. Entonces, este paciente en particular estaba en un estudio previo. Entonces tenemos también la información de los implantes anteriores. Entonces vamos a tener como si fuera una arcada de boca partida. Y vamos a tener la cirugía estática, la cirugía con el robot de Yomi, y podemos ver la desviación crestal de 0 y 0.7 en apical, 0 en vertical y 3 grados de desviación con la estática. Y con el robot de Yomi tenemos 0.5, 0.4 milímetros de desviación apical y 0 y 1 en desviación angular. Entonces, bastante bueno. Entonces, la verdad es que estamos mejor con la cirugía estática. Entonces, cuando yo tomo el diseño de la férula de posicionador, entonces trabajé con el laboratorio y dijo, esto está pésimo. Entonces, vamos a ver una nueva férula para que nosotros lo podamos ver y que se pueda quitar y poner de una forma más fácil. Entonces, aquí tenemos otro caso clínico del proceso inferior posterior. Aquí está la curvatura del paciente que les mencionaba. Tenían dientes supererupcionados anteriores e inferiores y tenemos un poco de resorción en la parte posterior de la mandíbula. Y vamos a ver entonces que tenemos este diseño alternativo. Vamos a tener este abridor de la boca, mantenedor de la apertura, para poderlo mantener en su lugar. Hicimos una colocación con robot y otro con cirugía guiada estática. Y vamos a comparar los resultados entre la cirugía estática, donde tenemos 0 grados de desviación crestal, apical y vertical. Y vamos a tener 1.3 milímetros la desviación angular. Y en el diente número 20, el diente anterior, el que fue guiado con robot, vamos a poner que 0.65 milímetros crestal, 0.3 desviación apical y casi 2 milímetros de desviación vertical crestal. Y la angulación fue de 2 a 3 grados. Entonces realmente es más exitosa la estática que la que fue hecha con robot. Entonces, ¿qué hacemos con estos resultados clínicos? ¿Qué hacemos con esta información, esta desviación? ¿Realmente es una buena tecnología que debamos incorporar o no? ¿Importa realmente si sí o si no? Si la prótesis final del paciente fue buena. Entonces, clínicamente es aceptable o realmente no tiene un peso realmente para el costo excesivo que tiene esto. Vamos a ver la realidad. Vamos a ver un enfoque, un estudio en el laboratorio con una simulación clínica en condiciones ideales. Tenemos aquí un tipodonto
con dientes plásticos. Tenemos un bloque de hueso que está fijado con tornillos en su lugar. Vamos a tener una resina fotocurada con este posicionador en su lugar. Vamos a escanear a nuestro tipodonto. Vamos a hacer la planeación de nuestro implante como lo hicimos clínicamente. Vamos a colocarlo en un simulador del paciente. Lo vamos a poner en su lugar y en la parte inferior vamos a ver que tenemos los implantes colocados en este hueso. Y vamos a volver a escanear al paciente. Y vamos a hacer esta 51 veces. 51 posiciones diferentes de los implantes y aquí están nuestros resultados. Tenemos más o menos medio milímetro de desviación en la cresta, 0.8 milímetros de desviación en el ápice. Bucolingualmente tenemos estas desviaciones. Apicolingualmente tenemos esta desviación. Angularmente tenemos esto. Una desviación 1 milímetro apical. El 100% de las veces tenemos esta desviación apical, en comparación con 83% de la cirugía estática. Entonces tenemos angular. Aquí sobrepreparamos en profundidad más o menos por 1 milímetro. Entonces, si estamos cerca del seno, si estamos cerca del dentario inferior, pues esto puede ser un problema. Entonces, vamos a comparar. ¿Qué es mejor, la cirugía estática o la cirugía robótica en una simulación clínica? Entonces, hicimos lo mismo. Hicimos la planeación del bloque de los implantes, preparamos una guía quirúrgica para los implantes, hicimos la colocación de los implantes con la guía quirúrgica y después reescaneamos a nuestro paciente virtual o el modelo. Lo que hicimos es que comparamos esta cirugía robótica en comparación con la estática. ¿Quién fue el ganador? Vamos a ver aquí el estudio comparativo, ya fue sometido a publicación y podemos ver que la cirugía estática tenemos un rango más pequeño de desviaciones y un rango de desviación estándar mucho más pequeño. Y en el YOMI tenemos un rango mayor de desviación. Entonces, del lado derecho podemos ver a través del tiempo. Entonces, podemos ver que aquí tenemos el número 1, el ensayo número 1 al ensayo número 17 con 51 implantes y la cirugía guiada es la morada y la cirugía estática es la azul y la robótica es la morada. Y en la cirugía estática podemos ver que los resultados están en un rango mucho más cercano a la media y en la robótica varían un poquito más. Entonces hay menos desviación en la cirugía estática. Hay una menor cantidad de rango de error en la cirugía guiada estática que en la robótica. Entonces, aún al final realmente nunca se acercó a la desviación que teníamos en la estática. Entonces, ese es un punto interesante, puesto que la cirugía estática fue uniforme y predecible, sin ninguna mejoría a través del tiempo. Podemos utilizar este conocimiento de estas desviaciones para planear nuevos casos cuando estemos haciendo cirugía estática guiada. Entonces, sabemos que el 85% de las veces estamos más crestales, lo podemos planear un poquito más apical, porque sabemos que vamos a tener una posición más crestal. Entonces, con lo robótico podemos tener errores no reproducibles, entonces no debemos de hacer modificaciones de la planeación del tratamiento porque no vamos a tener esa mejoría de ese conocimiento que sabemos. Entonces, cuando nosotros comparamos una cirugía robótica con estética en términos de la predictibilidad, la estática es la cirugía que va a ganar. Vamos a tener todas las ventajas que habíamos mencionado con nuestra lista anteriormente con la cirugía estática. Entonces no necesitamos estas guías para poder hacer la colocación del robot ni nada. Los errores son predecibles y reproducibles. La estática es la ganadora. La facilidad de uso para nosotros y para el paciente es definitivamente la estática es mejor porque no tengo este sensor de movimiento que le pone al paciente. Y financieramente, pues obviamente también el estático tiene un costo mucho más bajo que la cirugía robótica. Entonces, el tip número 5, tenemos que pensar afuera de nuestra cajita y cómo puedo yo utilizar estos procedimientos para ser más eficiente y más predecible. Entonces, este es un paciente mío del consultorio, tenía un procedimiento endodóntico realizado con un colega, tenía un poco de sensibilidad, con un retratamiento encontraron un canal accesorio, pero aún 6 meses después tenía molestias. Tomamos otra tomografía para poder ver y tenía una lesión periapical.
Si nosotros vemos esto, vemos una línea de fractura más o menos con un 5 milímetros del ápice. El problema no es en esta área porque no hay una perforación de la tabla ósea vestibular. Entonces, ¿cómo hago una apicectomía de este segmento apical? Porque realmente no estaba en el resto de la parte de la raíz. Entonces, tengo que abrir un área de tratar un área grande, o puedo usar cirugía guiada. Entonces, utilicé esta cirugía guiada en la cual la parte superior es donde tengo que tener mi incisión. Aquí es donde tengo que hacer mi línea de corte para que pueda hacer mi apicectomía en esta parte y puedo ver esta situación clínica. Colocamos la guía en su lugar para poder poner la incisión. Aquí es después del corte que hicimos de la parte que separamos y vamos a remover esto. Después hacemos la parte de la resección, colocamos la colocación del MTA sobre la superficie del conducto radicular y colocamos el PRF y colocamos el BIOS. Realmente queríamos tener una tasa de éxito lo más predecible que fuera posible y vemos el segmento que fue removido y aquí vemos la fractura vertical. Y aquí tenemos nuestra imagen inmediatamente posoperatoria, donde podemos ver aquí están las suturas en su lugar y aquí tenemos un posoperatorio a los 9 meses en el cual el injerto se llenó bastante bien. El tip número 6, ¿qué más podemos hacer con la cirugía guiada? Podemos utilizar nuestra cirugía guiada para localizar apropiadamente nuestros implantes que colocamos donde tenía muy buena cicatrización de tejidos blandos encima de los implantes. Entonces, tradicionalmente abrimos esto y después quitamos con las fresas sobre los tornillos tapa, pero si yo utilizo mi guía quirúrgica, vamos a ver exactamente dónde están mis implantes. Entonces, si yo utilizo mi cirugía guiada y utilizar la fresa final, la punta es más ancha que la conexión de su implante, entonces puedo fresar hasta que yo toque la parte de mi tornillo de tapa. Voy a quitar esto y ya puedo hacer el descubrimiento de mis implantes y es una forma bastante sencilla, muy precisa de quitar el hueso. Nunca hay que tirar la guía, es muy bueno poderlo utilizar. También la puedo utilizar para una guía de socket shield o una extracción parcial. En 2010, el doctor Hurserer y Sur hicieron esta proposición de dejar esta pequeña porción de la raíz en la tabla vestibular para preservar el hueso vestibular y entonces podemos hacer una guía quirúrgica precisamente para la extracción parcial de estos dientes y colocarlo en su lugar, lo cual nos permite hacer la perforación de la raíz y la colocación de los implantes con una única guía quirúrgica de una forma muy predecible. También, por ejemplo, si un paciente tiene una parálisis facial, cuando tiene algo que se le caiga, cuando no puede controlar la musculatura, cuando tiene el ángulo caído del labio, entonces podemos ser bastante difícil de poder hacer una inyección. Entonces puedo fabricar una guía de tercera dimensión en la cual este es el tamaño de nuestra aguja para poder hacer que tengamos un bloqueo nervioso. Así como pusiéramos la fresa del implante, vamos a poner nuestra aguja y entonces vamos a poder hacer como si fuera una cánula que controla la forma en la que metemos nuestra aguja para poder anestesiar a nuestro paciente. Y podemos anestesiar a nuestro paciente en el exacto lugar que queremos colocar. También podemos utilizarlo para hacer los cortes de la rama para un bloque óseo o un injerto del seno maxilar para poder abrir la ventana, para que realmente sepamos exactamente el tamaño de la ventana que nosotros queremos abrir y podemos tener la extensión. Podemos tener una cirugía guiada anatómica de arco completo. Quiero que vean este video de cómo funciona. You see the guide that attaches to the natural teeth. Vamos a ver que lo vamos a adherir sobre los dientes naturales antes de que extraigamos los dientes. Vamos a colocar la guía anclada en el hueso y después vamos a remover la parte superior
And then you extract your Y entonces ya extraemos los dientes. so this acts as a bone reduction guide. Y entonces tenemos esta guía de reducción ósea. Y esto va a permitir que podamos colocar los implantes en su lugar. Vamos a cortar el hueso hasta el nivel donde está la parte más superior de la guía. Then you attach your Y después vamos a insertar nuestra guía de implantes en esos espacios que están ahí disponibles. snaps in place. Pin hold. Lo colocamos en su lugar con estos tornillos de fijación. You go through your implant joint protocol. Y entonces ahora sí hacemos nuestro protocolo de colocación de implantes. This is obviously a key system, but they're not showing. Obviamente ese es un sistema con llaves, pero no están mostrando las llaves. You place your implant through the Colocamos nuestros implantes a través de la guía. and you also have guided prosthetics. Y ahora vamos a tener una prótesis guiada. You can now attach your Ahora puedo colocar los soportes protésicos multi-unit. you can attach your temporary cylinder. Puedo colocar mis cilindros temporales Temporary prosthetics y puedo colocar mi prótesis temporal arch guided surgery con cirugía guiada, con reducción, con extracción guiada, con colocación de implantes guiada y con provisionales guiados también con esta guía. and then you're done. So here's a surgery of Entonces aquí this. vamos a tener una cirugía. Esperen tantito. Ya casi vamos a acabar. This is in fast motion. Entonces eso está en cámara rapidísima, But raising just a buccal flap. pero vamos a levantar el colgajo por vestibular. Me mareo solamente de verlo. Y vamos a colocar esto sobre los dientes, la guía anatómica en la parte de abajo. Vamos a fresar el hueso para poder hacer la correcta posición de la guía en su lugar. You remove Después vamos a remover la parte superior de la guía and you can do your y entonces ahora sí podemos hacer nuestras extracciones. and then you do your Y vamos ahora a guiar nuestra reducción ósea después de esto. Bueno, hago mis extracciones después de la reducción ósea. and you do your bone reduction just to Hago the la top. reducción ósea hasta la parte más superior de la guía. Smooth everything out as well. Vamos a redondear estos ángulos. Then you can place your Vamos a implant colocar los implantes a través de la guía, to the attachment. a través de la guía que colocamos sobre la primera guía y colocar también nuestra prótesis. So using a keyed system here. Están utilizando un sistema con reductores. Placing the implants. Colocando los implantes.
Me voy a adelantar un poquito, colocando los cilindros temporales. Perdón, los cilindros temporales sobre los multi-unit. La prótesis, haciendo el rebase. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Fire. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey! Open door! Play on the floor. Get over the door! Open the door! Wrong voice command. Error. Hey there, with a rock. Open door. Open door. Higher volume. Now, the importance of predictable Entonces, la technology. importancia de tecnología predecible, no solamente tecnología por tecnología, sino hay que hacer la vida más fácil, pero también que sea predecible para que seamos exitosos. Me gustaría agradecerles a todos ustedes. Es un placer para mí hablar con ustedes. Seguramente pude impartir un poco de conocimiento acerca de la cirugía guiada con ustedes y las ventajas de la cirugía guiada. Y comparado con otros sistemas que están disponibles, robóticos hoy en día, y que tenga una mejor efectividad y una mejor potencial de éxito. Muchas gracias. Estoy feliz de responder cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias por tanto conocimiento, doctor Paul. A toda nuestra Muchas comunidad gracias. tendremos sesión de preguntas y respuestas de 10 minutos. Por favor, si gustan colocarlas en su chat. Doctor, nos preguntan, ¿qué opción tengo para realizar una osteotomía con cirugía guiada en sector posterior si la apertura del paciente no es la óptima para la inserción de la fresa en la guía? ¿Hay una opción para ventanas laterales con este sistema? So it's a wonderful question. I Es una addressed pregunta espectacular. Respondí un poquito acerca de esto con la cirugía de Adin, porque si cuando tengo una cirugía guiada, pero no tengo el anillo reductor, entonces realmente podemos colocar la fresa nada más y es menos material que tengo que tener ahí. Entonces, una fresa de 8 de 10 milímetros nada más y podemos colocar, si puedo colocar el implante, puedo colocar la fresa. También fabrican guías quirúrgicas que tienen la tabla vestibular como quitada para que entonces podamos tener la fresa, la podamos como angular un poquito y entonces de lado la podemos colocar y no en sentido oclusal. Entonces realmente si tienen una paciente con apertura limitada, pueden pedir una guía de 3/4 o como en una C en vez de un círculo completo, aún en áreas que son mucho más restrictivas para el acceso. Gracias, doctor. El doctor Adrián Olvera nos pregunta, ¿qué tan predecible es hacer las guías quirúrgicas en el consultorio? ¿Qué requisitos debería de tener nuestro sistema de impresión 3D?
So there are Entonces, hay compañías de software que van a vender su software con una impresora 3D. Hay varias personas que están ahí que les van a decir que ustedes pueden utilizar cualquier tipo de impresoras 3D, aún algunas de costo muy bajo, y el costo es, digo, el problema es sí lo pueden hacer, pero la predictibilidad puede ser más baja. Entonces yo personalmente me gusta en compañías externas para poder hacer la planeación de los implantes y la impresión también, con una impresión tridimensional industrial que va a tener más predictibilidad que lo que sea que podamos llegar a tener cualquier cosa que compremos en el mercado, en Amazon. Entonces, si ustedes tienen una como los que tienen estos laboratorios, sí están mejor que las que son como más chafitas. Entonces, realmente no sé exactamente cuáles parámetros tienen que tener, pero Formlabs, por ejemplo, hay varias compañías que hacen muy buenas impresoras en tercera dimensión y son herramientas muy buenas. Los implantes de 3Shape o 3Shape Implant Studio es bastante bueno. Entonces, en esencia, los softwares de planeación mandan los STLs de la impresión a nuestra impresora de STL. Eso manda el mensaje y conforme nosotros tengamos una impresora que se pueda comunicar con su software, tienen la capacidad de imprimir bien. ¿Hay alguna otra opción? Que es ustedes pueden tener un laboratorio digital que planee y que ya nada más nos manden como la planeación y ustedes lo impriman en su consultorio. Entonces hay diferentes rutas de llegar a una cirugía con una guía impresa. Gracias, doctor Paul. Nos pregunta la doctora Gladys Dalila. En los casos de implantes de 2.75 con hueso angosto, yo hago guía, pero nunca funciona. ¿Cuál sería mi probable error en esta zona? I would ask if guided surgery was used or if it was freehand. I've placed several El doctor 2.7. preguntaría si es con cirugía guiada o sin cirugía guiada. Entonces lo estamos colocando en rebordes angostos, la calidad del hueso es más densa, entonces tenemos que tener más cuidado de que no estemos sobrecalentando el hueso, que estemos haciendo un protocolo adecuado de fresado, que estemos haciendo una cirugía guiada entonces esa es mi respuesta. No tengo toda la información para hacer esta decisión viendo las radiografías, viendo casos, viendo todo, pero yo les respondería que hay que asegurarnos que nuestro irrigante también está pegando el área de la cirugía, que nuestro protocolo de fresado sea preciso. Ningún implante, no importa qué tipo, qué tamaño, qué manufactor, son 100% exitosos. Claro que hay problemas que pueden llegar a suscitarse, entonces hay muchas variables desafortunadamente. Gracias, doctor. La doctora Ana Gabriela nos pregunta, ¿a partir de cuántos dientes ausentes recomienda el uso de cirugía guiada completamente? Very good question. I do Muy guided buena pregunta. Yo hago cirugía guiada para todos los pacientes. Si tengo la oportunidad de hacer más predictibilidad, más eficientemente y hacer procedimientos más rápido, con mejores resultados, exactamente donde lo quiero, utilizo todas las veces. Entonces yo no solamente, yo personalmente, no ofrecería un resultado potencialmente inferior a un paciente si tengo la posibilidad de controlar todas mis variables para hacer la colocación de mis implantes. Entonces, todos los implantes, todos los casos, yo hago cirugía ósea guiada, colocación de implantes guiada. Gracias. El doctor Iván Rivera nos pregunta, ¿se puede hacer una guía quirúrgica para explantación de implantes en mala posición? Sure. Claro. Entonces, asumiendo que es un implante que está sumergido, que tiene un tornillo de cicatrización, por ejemplo, como les mostré, podemos utilizar la cirugía, la guía que utilizaron para hacer la fase 2 del implante. Si el implante tiene hueso encima del tornillo de cicatrización, podrían hacer lo mismo. Pueden hacer con un implante, tomar una tomografía axial computarizada del paciente, tomar una impresión digital o STL de nuestro paciente, fabricar una guía quirúrgica, exactamente en esa posición, y vamos a poder tener, entonces, sí, claro que lo podemos hacer sin ningún problema. Gracias, doctor.
Nos pregunta. Ese ya no lo respondió. Un segundo. No, I mean, it's basically just. No, no he tenido ninguna fractura de la aguja cuando hago la anestesia con la guía quirúrgica para anestesiar. Es algo bastante más angosto. Entonces, no he tenido ninguna fractura de la aguja cuando hago esta técnica de anestesia. No pongo tanta presión cuando estoy haciendo una anestesia. Esto hace que nosotros podamos quitar la lengua y quitemos el carrillo y tengamos la aguja exactamente donde queramos. Entonces, no he experimentado esto, pero puede haber fracturas de agujas. Son raras, pero pueden llegar a ocurrir aun cuando lo hacemos de forma normal. Gracias, doctor. El doctor Hugo Rojo nos pregunta, ¿la cirugía guiada también puede... Un segundito. ¿La cirugía guiada también puede ser útil en implantes cigomáticos? ¿Y qué tanta probabilidad de éxito puede tener? Absolutely. So I don't have any, personal. Entonces, no tengo ninguna información personal acerca de implantes cigomáticos porque no los coloco, pero sí se colocan guías para implantes cigomáticos, ya sea dinámico o estático, cualquier cosa que limite su movimiento, aun cuando sea angosto o aun cuando sea lo que sea, va a ser mejor de lo que puedan hacer a mano libre, porque están teniendo una colocación más precisa del implante en la colocación en el hueso. Entonces, si tengo una fijación rígida, ya sean dientes, ya sean los huesos, algo que me sea rígido, donde yo pueda anclar mi guía, entonces vamos a poder tener una mejor colocación de los implantes, o por lo menos una colocación más predecible de los implantes. También les diré que más seguramente es una hipótesis, no es una conclusión como tal, pero la colocación de los implantes cigomáticos colocados, la colocación de los implantes cigomáticos colocados no va a tener como que la mejor tasa de predictibilidad como con los dientes, porque tenemos un área quirúrgica mucho más alta y unos implantes mucho más largos. Entonces hay cierto grado de desviación aquí en esta parte, porque vamos a tener la colocación de nuestro anillo muy cerca de donde está como la cabeza del implante y no el ápice. Entonces aquí las fresas cortas para los implantes cortos, pero conforme nosotros tengamos fresados más largos, vamos a tener más posibilidad de que tengamos esta desviación. Entonces, con una fresa corta, pues vamos a tener este resultado muy predecible de que no tengamos una angulación excesiva, pero cuando tengamos estas fresas mucho más largas, nos alejamos del anillo y puede ser una posible lugar donde tengamos un problema. Gracias, entonces, doctor. pero personalmente no tengo información de esto. El doctor Alberto Miceli los saluda, está acompañándonos y les dice, maravillosa plática. Thank you. Thank you. Doctor, Muchas pues no gracias. queda más que agradecerle por tanto conocimiento que nos ha compartido el día de hoy. My pleasure. Thank you. Enjoy the Mi placer, muchas gracias. Disfruten el resto de las pláticas y muchas gracias por invitarme. Gracias, doctor Paul. Hasta luego.